¿por qué Estados Unidos busca una guerra con China? Pues, creo la respuesta es bastante obvia, sin embargo, no está de más recordarlo. Sabrán todos ustedes que, según la doctrina militar de defensa de los Estados Unidos, China es la principal amenaza al modo de vida estadounidense, así como a su seguridad nacional, mientras que Rusia sería la segunda amenaza para los Estados Unidos. Y sucede que, actualmente, Estados Unidos está llevando a cabo una guerra subsidiaria contra el segundo país, es decir, contra Rusia. Guerra que se desarrolla precisamente en Ucrania. Pues no debemos de olvidar que actualmente en ese país, Ucrania, el país eslavo está llevando a cabo una operación militar especial para eliminar la amenaza a su propia seguridad nacional, así como la seguridad de sus aliados de las repúblicas independentistas del Donbass, ahora repúblicas independientes ya reconocidas por la misma Rusia, así como por Corea del Norte y Siria. Esta amenaza que representa Ucrania a la seguridad nacional de Rusia, así como contra la seguridad de las repúblicas del Donbass, es precisamente su intención de integrarse a la organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, a la OTAN. Situación que desencadenó, precisamente, esta operación militar especial de Rusia. Operación militar llevada a cabo para evitar que Ucrania se convirtiera en miembro de la OTAN, sino como miembro de pleno derecho, así como Estado asociado. Esto, por supuesto, hubiera significado una seria amenaza a la seguridad nacional de Rusia. El otro aspecto que desencadenó la operación especial de Rusia, fue precisamente los planes de Kiev, y de la misma OTAN, para reconquistar el Donbass a fuerza de balazos. Desconociendo de esta manera los acuerdos de Minsk, así como el derecho de los propios rusos parlantes a obtener una autonomía relativa, autonomía necesaria para protegerse de las agresiones de Kiev y de sus milicias extremistas. De este modo, Kiev no solo no reconocía los acuerdos de Minsk, acuerdos que otorgaban un gobierno autónomo a las repúblicas del Donbass, pero sin separarse de Ucrania, sino que el mismo gobierno de Kiev realizaba constantes agresiones militares contra las fuerzas separatistas de Donetsk y Lugansk. De tal modo que, si Rusia no interviene, Kiev hubiera entrado al Donbass a fuego y sangre. Exactamente como los planes que ya había elaborado junto a Estados Unidos. De este modo, una vez iniciado el conflicto entre Rusia y Ucrania, la OTAN, y especialmente los Estados Unidos, han estado participando activamente del conflicto, no solo enviando armas, sino también mercenarios y especialistas militares. Pues no olvidemos que las armas de origen estadounidense supuestamente entregadas a Kiev, en realidad están siendo operadas por personal de los mismos Estados Unidos. Si no por militares en activo, sí por mercenarios contratados por el mismo Pentágono. Mercenarios que no son otra cosa que exmilitares de los Estados Unidos, así como exmilitares de los diferentes países integrantes de la OTAN. No olvidemos que Moscú ha señalado reiteradamente que las personas que manejan los sistemas lanzamisiles y M270 son, precisamente, personal militar de los Estados Unidos, así como personal militar de algunos otros países occidentales, países tales como la misma Inglaterra. Asimismo, la señalización de objetivos se lleva a cabo a través de los radares y de los aviones de control aéreo y de guía de misiles de la misma OTAN, así como de sus satélites militares. De este modo, si bien sobre el papel Rusia está enfrentando solamente a Ucrania, la realidad es que se está enfrentando a toda la OTAN. Pues estos países, los de la OTAN, de manera encubierta participan activamente en el conflicto, sino ya dirigiendo los misiles disparados desde territorio de Ucrania, sí con la participación directa de sus soldados y sus mercenarios operando las armas occidentales.
Pues no olvidemos que hace tan solo unos 15 días se conocía el caso de un avión MiG-29 derribado por los sistemas antiaéreos de Rusia, avión que era pilotado precisamente por un mercenario contratado por Occidente. De esta forma, no es nada extraño que la doctrina militar de Estados Unidos califique a Rusia como su segunda amenaza nacional, mientras que China sería la primera amenaza, según el Pentágono. ¿Y por qué China representa la primera amenaza para los Estados Unidos? Pues, simplemente, porque este país es la principal potencia económica del planeta. Y no olvidemos que una guerra es, ante todo, una guerra de orden económico. Pues cuando se llega a las armas, es porque se agotaron todas las demás opciones económico-financieras para tratar de vencer al enemigo. De tal modo que solo les queda la opción militar para tratar de vencer al rival. Y esto es precisamente lo que ha pasado con Rusia. Pues una vez todos los recursos económicos y financieros se agotaron para Occidente, no les quedó otra opción que iniciar una guerra armada contra Rusia, y Ucrania solo representa ese peón. De tal forma que ya habían planeado una guerra en el Donbass para aplastar a las repúblicas separatistas, para de esta manera obligar a Rusia a responder militarmente, para así iniciar una guerra contra el país eslavo. Solo que Rusia se les adelantó a sus planes y ellos mismos iniciaron el conflicto. De tal manera que, como dice el refrán, el que pega primero, pega dos veces. Y eso es exactamente lo que tiene enfurecidos a los líderes occidentales. Es decir, que Rusia haya tomado la iniciativa, con lo que destruyó todos sus planes. Y no olvidemos que Occidente aplicó todo su arsenal financiero y económico contra Rusia, de tal modo que utilizaron todas las armas económicas a su alcance. Armas tales como expulsarlos del sistema de pagos internacionales SWIFT, así como congelar, o más bien, robar, todas sus reservas internacionales denominadas en dólares y euros. Así como muchas otras medidas más, incluyendo la última, es decir, intentar topar el precio del petróleo ruso. Pues bien, así como el conflicto con Rusia inició de forma económica, el conflicto contra China ha iniciado de igual manera, iniciándose con la guerra comercial y tecnológica comenzada por el expresidente estadounidense, es decir, por Donald Trump. Y, así como a Rusia no le hizo nada la guerra financiera y económica lanzada por Occidente contra ellos, tampoco la guerra comercial y tecnológica lanzada contra China les ha hecho nada a ellos. Es más, solo los ha hecho más fuertes, tanto a Rusia, como a China. Y es precisamente este fracaso de Occidente en acorralar a China, lo que está provocando esta escalada militar entre Estados Unidos y el dragón asiático, tomando a Taiwán como pretexto. Es decir, como pretexto para Occidente para así poder amenazar militarmente a China. Y la última medida tomada por Estados Unidos en esta espiral agresiva contra China ha sido precisamente la visita de la líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Taiwán, Nancy Pelosi, violando de esta manera la soberanía china. Pues no olvidemos que, ante el mundo entero, y aún ante las Naciones Unidas, Taiwán es parte de China. Así que, la visita no autorizada de Pelosi a la isla rebelde no solo está violando la soberanía china, sino que también está pisoteando la autoridad de Pekín. Se entiende que estas acciones por parte de Estados Unidos solo tienen como objetivo iniciar un conflicto armado contra China. Solo que, tal como en el caso de Rusia, Estados Unidos no iría solo a la guerra, sino que lo hará junto a la OTAN, así como junto a sus aliados asiáticos, países asiáticos tales como el mismo Japón, Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, etc.
Es decir, como todo buen bravucón de barrio, Estados Unidos no se avienta solo al ruedo, sino que quiere que lo acompañen sus compinches, para así asegurar la victoria, o al menos eso es lo que ellos creen. Pero, volviendo al tema, ¿por qué precisamente China? Pues simplemente porque este país es el que representa la principal amenaza a la hegemonía del dólar y del euro, así como en la misma hegemonía política del propio Occidente. De tal modo que ahora mismo China representa la principal potencia económica del planeta, ya muy por encima de los mismos Estados Unidos. Esto le duela a quien le duela, y le pese a quien le pese. Y aunque oficialmente, según las instituciones financieras de Occidente, instituciones tales como el mismo FMI o el Banco Mundial, China sigue siendo la segunda potencia económica del mundo, la realidad es que, en términos reales, desde hace años que China se ha desplazado de ese lugar y ahora mismo es la principal economía del planeta. Y es que, contrario a lo que la gente piensa, no se puede medir la riqueza de un país en términos brutos, o en términos occidentales, sino que, en realidad, la economía se debe medir según el poder adquisitivo de los ciudadanos en su propio país. O sea, la riqueza la representa cuánto puede comprar un ciudadano de un determinado país con su salario promedio dentro de ese mismo país. Pues no cuesta lo mismo una renta en China, que una renta en Estados Unidos o en el Reino Unido. Pues, mientras en términos relativos la renta en China es bastante más barata, en la realidad, es que vendría siendo lo mismo. ¿Me explico? Supongamos que un ciudadano chino promedio con un salario promedio, puede vivir dignamente, ya sea rentando un departamento, o comprando una casa propia, así como alimentándose adecuadamente, y también comiendo adecuadamente. Mientras que el salario de ese mismo ciudadano chino transformado en dólares, no podría comprar lo mismo en, digamos, los Estados Unidos, que lo que puede comprar en la misma China. Pues, relativamente, en China todo es más barato. De tal forma que, un relativo menor salario puede comprar más cosas en China que en los mismos Estados Unidos. De este modo tenemos que, en los Estados Unidos un salario promedio apenas se alcanza para medio comer, medio vestirse y medio vivir. No por nada muchos estadounidenses tienen 2 o 3 trabajos, pues un solo salario no les alcanza para sus necesidades básicas. Mientras que un salario promedio en China sí alcanza para vivir dignamente. Y aunque en términos brutos en los Estados Unidos se gana más, la realidad es que, aunque ganen más, relativamente, viven peor porque todo es más caro. Por eso es que no se puede medir la riqueza de un país en términos brutos, pues en realidad lo que importa es el poder adquisitivo del ciudadano en su propio país. Además, un salario promedio chino es, si no más elevado que uno estadounidense, relativamente, si es cuando menos equivalente, relativamente. Por otro lado, hay hasta 5 veces más ciudadanos chinos, que ciudadanos estadounidenses, de tal forma que la riqueza se multiplica por 5. No por nada Estados Unidos está espantado ante el creciente aumento en el presupuesto militar de China. Pues, si bien este está por debajo del presupuesto militar de los Estados Unidos en términos brutos, la realidad es que en términos reales el presupuesto militar chino es superior al estadounidense. No debemos de olvidar que un mismo dólar en China puede comprar 5 veces lo que puede comprar en los Estados Unidos. De tal modo que, aunque el presupuesto militar chino en términos brutos sea inferior al estadounidense, en la realidad este es mucho mayor.
No por nada las Fuerzas Armadas de China están actualmente enfrascadas en una transformación acelerada y vertiginosa, superando a los mismos Estados Unidos en cuanto a tecnologías clave tales como las armas hipersónicas, la computación cuántica, las comunicaciones cuánticas, la tecnología celular, la inteligencia artificial, etc. Es por eso que, para Estados Unidos, la principal amenaza es China. Pues no solo les ha superado en términos reales en lo que respecta al tema económico, sino que, hoy por hoy, tienen el presupuesto militar más grande del planeta. De tal modo que están activamente construyendo aviones caza de quinta y sexta generación, portaaviones gigantes de propulsión nuclear, satélites militares dotados de inteligencia artificial. De tal modo que estos satélites chinos pueden rastrear en todo momento a todos, y a cada uno de los portaaviones de los Estados Unidos, así como a todos sus demás barcos de guerra, no importando en qué lugar del planeta se encuentren estos, y todo gracias a la inteligencia artificial. Asimismo, desde hace años que China está lanzando al espacio satélites artificiales dotados de radares cuánticos. De tal modo que pueden rastrear en todo momento a los aviones furtivos de los Estados Unidos, aviones tales como los F-22 y F-35. Pero, sobre todo, quizá la principal amenaza que representa China para los Estados Unidos sea su capacidad de destruir al dólar y de acabar con todo el sistema financiero occidental. No por nada China, junto a sus aliados del BRICS, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, está desarrollando una moneda de reserva internacional respaldada por materias primas y por oro. No como el dólar y el euro, monedas que no tienen ningún activo real que les respalde. Además, no olvidemos que más países se van a unir al BRICS. Entre ellos tenemos a Argentina, Turquía, Irán y, sobre todo, Arabia Saudita. Y digo sobre todo porque es precisamente Arabia Saudita el principal soporte del llamado petrodólar. De tal modo que, si el país árabe decide ya no vender su petróleo en dólares estadounidenses, se habrá terminado la hegemonía del dólar. De este modo tenemos que, con su ingreso a los BRICS, Arabia Saudita dejaría de vender su petróleo en dólares y lo pasaría a vender en yuanes y en rublos, pero, sobre todo, en la nueva moneda de reserva internacional de los BRICS. Esta moneda de los BRICS, que llamaremos BRICS por el momento, será, sin duda, la principal moneda de reserva del planeta en solo unos cuantos años, desplazando con ello al mismo dólar estadounidense, así como el euro de la Unión Europea, del pedestal financiero mundial. Esta nueva moneda de los BRICS, el BRICSO, estaría respaldada por una cesta de divisas, cesta que conformarían precisamente las monedas nacionales de los diferentes miembros del BRICS. Monedas que tendrían un peso específico dentro del nuevo BRICSO según la potencia económica del país en cuestión, siendo China el principal entre todos ellos. De tal modo que sería precisamente el yuan chino la principal divisa que conformaría esta nueva moneda de reserva mundial, el BRICSO. Es por esto que, tal como el Pentágono y el gobierno de los Estados Unidos lo declaran, China representa la principal amenaza, tanto militar, como financiera, para Occidente, siendo Rusia la segunda amenaza. Y es que, pese a que Rusia es la principal potencia militar del mundo en cuanto a tecnología y calidad de sus armas, China es la que tiene el poder económico, lo que hará que, eventualmente, este país se convierta en la principal potencia militar del planeta.
No por nada hasta el día de hoy, o más bien, hace un año atrás, China ya tenía en servicio hasta 150 aviones caza de quinta generación del modelo Chengdu J-20, mientras que Rusia solo tiene 12 cazas de quinta generación en servicio actualmente, siendo todos ellos del modelo Sukhoi Su-57. Estas son las razones de por qué, para Estados Unidos, China representa la principal amenaza para ellos, mientras que Rusia representa la segunda amenaza en importancia. Es por eso que Estados Unidos busca una guerra con China, mientras que con Rusia ya la inició. Bonus Pack. Respecto al tema del BRICS, no olvidemos que ya Rusia respalda su moneda, el rublo, con oro físico, estableciendo la relación en 5.000 rublos por cada gramo de oro. Y esa es una de las principales razones de la espectacular revalorización de la moneda rusa, revaluándose hasta un 200% en solo 2 meses. Y, asimismo, esta es una de las razones principales del por qué las sanciones occidentales no pudieron hacer ningún daño a Rusia. Ahora imagínense lo que pasará cuando aparezca el BRICS respaldado por oro y materias primas, siendo el yuan, la moneda de la principal potencia económica del planeta, su principal soporte. Mientras que el rublo sería su segundo soporte, siendo la primera moneda del mundo en ser respaldada por oro físico.